Vale, la siguiente es Gabriela Ortega Martín. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de La Habana, donde se licenció en Filología Hispánica en la Facultad de Artes y Letras. Durante sus años de pregrado se especializó en la disciplina de Letras Clásicas. En el periodo 2020-2023 integró el claustro de profesores de la mencionada cátedra, donde impartió las asignaturas de latín 1, 2 y 3. Formó parte del equipo de trabajo del Museo de Arqueología Clásica Juan Miguel Digo. Realizó la edición del Manual de Latín 3-4 y obtuvo la categoría de profesora instructora. El curso pasado realizó su primer año del doctorado Mundo Hispánico, Raíces, Desarrollo y Proyección de la Universidad de León, con la investigación Gabriele Barri, Defensa de la Lengua y la Cultura Latina en el Reino de Nápoles. Sus líneas de interés se centran en el estudio de la lengua latina, traducción, análisis lingüístico-cultural, en especial en el periodo renacentista y en los estudios retóricos. Hoy Gabriela nos va a presentar una comunicación que se titula Lo sublime en el vacío de la lengua, violencia y lenguaje en El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez. Gabriela, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como ya dijo Bea, esto no entra dentro de mis líneas principales de investigación, pero siempre es una alegría para mí hablar de mi país y más desde la literatura. Entonces, comienzo. ¿Será que la literatura debe ser edulcorada para no molestar a nadie? He querido abrir esta comunicación con esta cita de Aline Peterson que cuestiona la estética del cinismo literarios, pues engarza a la perfección el tema al que hemos dedicado este congreso, la violencia, con la obra con la que pretendo ilustrar en estos breves minutos una ciudad y una fauna peculiar. Se trata del Rey de La Habana, del autor cubano Pedro Juan Gutiérrez. Se hace imperativo así, pues, presentar no solo al autor de esta canónica obra del submundo caribeño, sino también ponerla en contexto, para entender mejor sus ilustraciones y los cuestionamientos que plantea. Pero Juan Gutiérrez es originario de la ciudad de Matanzas, nació en 1950, unos añitos antes del triunfo de la Revolución Cubana. Ha sido categorizado como el escritor cumbre del subgénero del realismo sucio, y las múltiples comparaciones con Bukowski lo han llevado a ganarse el título del Bukowski tropical. La obra que lo catapultó a la fama es Trilogía Sucia de La Habana, una serie de relatos crudos con tintes autobiográficos que enfocan la ciudad como protagonista y perenne testigo. Otra de sus obras que han recibido galardones y premios internacionales son Animal Tropical, Carne de Perro, Nuestro Jeje en La Habana, Estoico y Frugal, entre otras obras. Sin embargo, es su primera y más auténtica obra, en mi opinión, la que nos interesa aquí. El Rey de La Habana vio la luz en 1999 en Cuba, un año después de su debut con Trilogía Sucia de La Habana. La nota de contraportada reza así. Esta es la historia de un joven adolescente lanzado a las calles de La Habana de los años 90, una novela basada en hechos reales, escrita crudamente, sin aderezos ni adornos, en la mejor tradición del realismo sucio. Pero Juan Gutiérrez continúa aquí su saga sobre la ciudad caribeña y su gente más pobre y marginal. Mendigos, prostitutas, travestis, vendedores callejeros, pícaros, borrachos, los habitantes de un edificio abandonado y en ruinas, tipos sin un centavo, con hambre, siempre al borde de la muerte. Una fauna terrible y apocalíptica. ¿Pero qué significaba ser joven en la Cuba de los años 90 del pasado siglo? Para responder esta pregunta, pues debemos regresar unas décadas atrás, específicamente a los años 60, cuando acaba de triunfar la Revolución Cubana. El pueblo, la gente, se encuentra entre la euforia y la confusión, entre la esperanza y la total falta de esta. Recordemos que en este momento Pedro Juan solo tiene 10 añitos viviendo todo este panorama conflictivo. La revolución debe erradicar cuanto antes esa confusión e imponer las nuevas reglas del juego. Y cito, el relajo, la indolencia, el juego, el derrotismo, el erotismo, el choteo, la rumba y el ron no eran las mejores cualidades para el esfuerzo que requería la construcción del socialismo o el éxito de la zafra de los 10 millones. Era entonces imprescindible, como ya dijimos, limpiar al cubano de estos rasgos, educarlo, reencauzarlo. La ley contra la vagancia, la ley del diversionismo ideológico, la ley de la protección sexual y normal del desarrollo de la familia que se ejercía contra hippies, homosexuales, prostitutas, testigos de Jehová, artistas, opositores políticos y todo aquel que mostrase una conducta impropia o fuese un antisocial. Eran detenidos bajo estas leyes e ingresaban en un plan de rehabilitación y de reeducación. Podían ser llevados a un retiro psiquiátrico o a los campos del UMAR, que son las unidades militares de ayuda a la revolución, o ser sometidos a las depuraciones morales que tenían lugar en la universidad y en otras instituciones educativas, entre otras políticas que se aplicaron. Este nuevo hombre, requerido por la revolución y al que ya había descrito el Che en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba, estará totalmente ausente en la novela de Pedro Juan.
Rey es el protagonista de la obra, el diminutivo de Reinaldo, ignora los atributos y las prácticas del hombre nuevo. Se encuentra fuera de toda institución, ya que es un indocumentado, no tiene DNI. Es un huérfano sin familia y sin casa, abandonó la escuela porque a nadie le interesaba y vive al margen de toda ética del trabajo, del sacrificio, del bien común, del esfuerzo, de la educación, del progreso. Es un sucio, dice Basile. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Dónde están todos estos valores del programa higienista de la Revolución? La década de los 90 se inauguró, como ya sabemos, con una profunda crisis causada en primer lugar por la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, que afectó tanto la economía como la cultura. Supuso el fin del discurso higienista que ya había proclamado la Revolución y que ya en los años 80 se encontraba sumamente debilitado. No olvidemos además la ingente actividad migratoria que comenzó ya desde el año 1959 y que solo se acrecentó en las décadas de los 80 y los 90 con las salidas del país. Hay algunas que son muy famosas como el Mariel, Carioca, la crisis de los balseros, entre otras. Con el rey de La Habana nos encontramos frente a frente con la Cuba de los 90, la Cuba del llamado periodo especial, que solo puede abrir paso a una Habana negra, que da hospedaje a habaneros y guajiritos que vienen del resto de provincias del país a luchar, a ganar unos dólares. Esta jungla de jineteras, pingueros, vendedores ambulantes, de los businessitos, es la que muestra Pedro Juan en su novela. Una fauna no agresiva, pero pícara y convincente, como bien dice su autor. Una Habana derruida, sumida en la marginalidad y la violencia, que trata de resistir a este agua económico. La ciudad se nos muestra entonces como una vorágine insaciable a través del raundeo de su protagonista. Pero Juan configura a Reinaldo, y ahí el juego este de palabras, el rey de La Habana, como una especie de personaje picaresco que vagabundea por las calles de la ciudad con la ambición de desenmascarar las articulaciones de lo escondido. No es el protagonista de un Buildings Roman. De hecho, aquí voy a citar a Edmundo Desnoes en Memorias del Subdesarrollo cuando dice, y es una caracterización que se hace mucho del cubano, dice, todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente abandona los proyectos a medias, interrumpe los sentimientos, no sigue las cosas hasta sus últimas consecuencias. El cubano no puede sufrir mucho rato sin echarse a reír. El sol, el trópico, la irresponsabilidad. Es justamente esto, el personaje de Reinaldo, quien avanza por la ciudad de La Habana sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de aspiraciones, con un sentimiento además sobrecogedor de orfandad y extrañamiento hacia su propia tierra y con la idea fija de olvidar su trágico pasado, pero al que retorna constantemente durante toda la novela. Es en este contexto de marginalidad, de olor a mierda, y cito al autor, de putrefacción de todos los sentidos, donde Rey inconscientemente se siente seguro, donde se proclama el rey de La Habana. Por tanto, lo que tenemos ante nosotros es, en primer lugar, una obra que pone su foco sobre los espacios descentralizados, es decir, los solares, los edificios al borde del colapso, las calles repletas de suciedad, los parques habitados por esos otros, construidos desde la ilegalidad, donde se realiza el crimen, las broncas, la venta de drogas, y son espacios además que acogen a los sin ley, los que han sido abandonados por el marco social revolucionario. Esta es la voz de los sin voz, dice el autor sobre sus personajes. La voz de la fauna habanera de los 90, de los animales que luchan por la supervivencia en una realidad cruda. Los que tienen que arañar la tierra cada día para buscar algo de comer no tienen tiempo ni energía para nada más. Su único objetivo es sobrevivir, como sea, de cualquier modo. Ni ellos mismos saben por qué ni para qué, se empecinan en sobrevivir un día más, solo esto. Es esta la contradictoria historia de La Habana. De modo de que debemos preguntarnos entonces cómo narrar el horror en estas narraciones que se enfrentan todo el tiempo a la violencia. Y Pedro Juan lo consigue distanciándose del discurso oficial con una retórica extremadamente violenta y un lenguaje puramente coloquial habanero, que si no entienden algo me lo dicen porque tiene muchas palabras que no compartimos. Es productor de una escritura que recupera el discurso de lo bajo, la lengua escatológica, las hablas vulgares y las convierte en texto literario. Hace de la lengua de los bajos fondos, estigmatizada por los discursos higienistas, una herramienta crítica y punzante. De ahí que me haya propuesto entonces demostrar cómo este autor invierte y convierte el discurso del silenciado en un discurso de poder a través de la violencia. Y ello lo veremos en dos vertientes principales. En primer lugar, el contenido de ese lenguaje violento, es decir, qué se narra. Y yo lo separé en dos líneas principales, que sería el lenguaje empleado en la descripción de los escenarios, de los ambientes violentos, y el discurso violento de Reinaldo hacia las mujeres que va encontrando en su periplo. Y la segunda vertiente sería el lenguaje desde un aspecto ya puramente lingüístico, desde la fonología, la fonética, la jerga que se emplea.
En lo que concierne al primer aspecto, si hablamos de escenarios o ambientes, la protagonista entonces sería La Habana, que La Habana que nosotros conocemos, que no sé, o sea, que se le da al lector es La Habana de Reinaldo. Los barrios de Jesús María, Regla, El Malecón, donde crece y se busca la vida. El primer episodio violento al que asistimos es al asesinato de su madre por su propio hermano en la azotea. Cito, aquel pedazo de azotea era el más puerco de todo el edificio. Y voy a pasar a leer el pasaje. Le da un fuerte tirón a su madre y la lanza de espaldas contra el gallinero. Un pedazo de cabilla de acero sobresale en una esquina de la jaula. Se le entierra por la nuca hasta el cerebro. La mujer ni grita. En segundos se forma un charco de sangre espesa y de líquidos viscosos. Muere con los ojos abiertos, horrorizado. Cierro cita. Rey era solo un adolescente de 14 años cuando esto ocurre. Su mundo ya era violento anteriormente, sufría violencia por parte de la madre, pero este hecho marca su psicología profundamente. Ha sido testigo de un homicidio. Ahora entiende que se trata de matar o ser asesinado. Por ello, cuando entra en el correccional, razona del siguiente modo. Entonces, aquí hay que ser durísimo para que no me cojan el culo, pero sin que este tipo, refiriéndose al director del correccional, se entere. Ok, voy adelante. Lo que tenemos entonces es una Habana que es un criadero de violencia, de prostitución, de los businessitos ilegales, donde se aplica la ley de la selva. Otro pasaje. Junto a la pipa, en un mostrador cercano, sacaron a la venta una bandeja con alas de pollo fritas. Solo alas. Más de 100 negras se precipitaron a comprar aquello. Y 4 o 5 blancas pelandrujas. Una negra gorda y fuerte agarró a otra por los pelos y le gritaba, tú no vas ahí, quítate. La otra insistió en quedarse. La negra gorda se puso aún más violenta. Con la mano izquierda la sostuvo por la nuca y con la derecha le dio un piñazo durísimo en la boca. Le partió los labios y los dientes. Sangre. Nadie se apartó. Todas querían comprar alas de pollo fritos como fueran. Este tipo de episodios rocambolescos, en efecto propio además del carnaval habanero, y que responde al binomio de miseria, violencia, se repetirá a lo largo de toda la historia. Y así como el empleo de la violencia física y verbal por parte del rey va en aumento, en escalada, los escenarios también serán cada vez más apocalípticos. Casi al final ya de la novela tenemos el siguiente episodio. Lo que se armó en aquel pasillo hacía tiempo que no se veía allí. Un jabá oriental comenzó a discutir con un negro grandísimo por cierta estafa que uno le hizo al otro. Nunca se supo quién era el estafador. Y se fueron calentando. Empezaron a salir los hermanos y los primos del negro, los amigos del negro, los ecobios del plante. Ya eran 18 negros amenazantes, todos deseosos de partir la cara a Jabá oriental, solitario y sin apoyo. De repente apareció un machete en la mano del jabao. Su mujer lo trajo y se lo alcanzó diciendo, no te dejes joder que tú eres un macho. El jabao ni lo pensó, empezó a dar tajazos a diestra y siniestra, le cortó la barriga a uno, un brazo a otro, la sangre brotó rojísima y espesa. Esta es la violencia física, brutal, en su forma más cruda además. El episodio es un poco más largo, pero bueno, cuestiones de tiempo. Pasemos entonces al siguiente aspecto de esta primera vertiente, la violencia de género. Como un lazarillo de Tormes, en su camino, Rey irá conociendo a diferentes mujeres que cargan con él por su valioso miembro. Esa pinga es de oro, le dicen todo el tiempo en la novela, que le otorga el título nobiliario de Rey de La Habana. Ellas son 7 mujeres en total, desde la vecina Fredesvinda hasta la vieja gitana Daisy, de 63 años, pasando por el travesti Sandra, desarrollan una especie de afecto sobreprotector por Rey. Lo acogen en sus casas, lo alimentan, lo visten, lo calzan, incluso lo asean. Cosa que a Rey no le agrada mucho porque prefiere la mugre, la sociedad. De hecho, esto es otro aspecto que se puede analizar, la contraposición que hay entre la limpieza, lo que significa el agua, además una limpieza que es de santería también, con todo lo que él prefiere, que es la suciedad, la mugre. Son sus proveedoras y lo único que reciben a cambio es sexo y violencia. Y aquí también podríamos entrar un poco en el ciclo de la violencia de género. Un episodio rápido. Agarró a Sandra, Sandra es el travesti, y le dio unos bofetones en pleno rostro. Sandra bajó el short y las bragas rápidamente y casi llorando. Ay, abusador, brutal, siempre es lo mismo, hace de mí lo que quieres. Sin embargo, Rey establece una relación de amor-odio con otra de las mujeres que aparto de este grupo, que es la negra Magda, una jinetera de los suburbios de La Habana. Este es el personaje femenino con el que Rey se siente más identificado y con la que incluso, no lo sabe con certeza, puede que sintiera amor, eso sí, fuertemente marcado por la violencia. Tenían sexo desaforado durante días seguidos, fumando marihuana, tomando ron, y normalmente lo hacían después de una intensísima pelea y una vez que esto pasaba, uno de los dos desaparecía y no se volvían a ver hasta que comenzaba nuevamente el ciclo de la violencia. Magda es el paralelo femenino del Rey. Ambos sienten el mismo apetito sexual, se excitaban con la mugre. A ninguno le molestaba la suciedad del otro, hasta que la espiral de violencia alcanza tal punto que Rey termina asesinándola en un ataque de celos. Abro cita.
Rey, ya sin control, le asestó otro tajazo por el cuello. Le cortó la carótida, de un solo golpe. Un chorro de sangre saltó y empapó a ambos. Magda se desvaneció, cayó al piso, manó mucha sangre por aquella herida y murió en unos segundos. Rey, en shock, no sabía qué hacer. Le quitó la ropa a Magda, se desnudó. Ambos cuerpos cubiertos de sangre pegajosa, coagulaba rápidamente, la tierra la absorbía. Estaba caliente aún y Rey tuvo una erección. Le abrió las piernas, se la introdujo, ella no se movía. Es a partir de este episodio, del asesinato y el posterior acto de necrofilia, que Rey irá perdiendo la cordura y cuando finalmente decide enterrar el cuerpo de Magda en un basurero, es mordido por las enormes y numerosas ratas que ahí habitan. Después de una semana de delirios e imágenes de su pasado, el joven mugriento, que ahora ya se había convertido también en asesino, murió entre la basura y fue devorado por las auras tiñosas como la carroña que era. En cuanto a la segunda vertiente, la referida a la lengua en sí, y ya por ahí finalizando, como ya hemos podido comprobar en esta serie de fragmentos, que ya les digo, la obra no tiene desperdicios, muy poquito es lo que he podido traer, pero Juan hace galardón de un lenguaje sumamente violento, marcado por la suciedad de la lengua. Palabras como peste, hedor, nauseabundo, podrido, apestosa, puerco, pudrición, inmundicia, cochambre, granjo, fétido, abundan en el Rey de La Habana. La mugre, la destrucción, la basura, la pestilencia dan comienzo y fin a esta novela. Como apunta Basile, el autor trama una isotopía de la basura y el excremento, que organiza el relato y la vida de sus personajes. La Habana es, en fin, un estercolero. Esta lengua soez y vulgar tiene el único objetivo de manifestar una violencia simbólica que despoja a sus personajes de todo rastro de humanismo. Por el otro lado, y como ya habíamos mencionado, estamos ante una habla coloquial, una jerga peculiar que alguien de afuera no logra llegar a entender en su totalidad. Las variantes lexicales, el juego con los fonemas, agregan poder y fuerza a esa violencia lingüística. De igual modo, Pedro Juan emplea estrategias a nivel sintáctico. De hecho, en su descripción de escenas de las más violentas, emplea un lenguaje cortante a través de la yuxtaposición. Oraciones breves, sintaxis simple, la forma verbal y un complemento. Mientras más violento el episodio, más tajante y breve la oración. Este proceso de degradación del que somos testigos a través del contenido de la obra también ocurre al nivel del significante. Las ruinas de la ciudad, que una vez fue gloriosa, son las ruinas del rey, de la gente que lucha. Y esto se manifiesta a través del lenguaje, llevado a su expresión más marginal y violenta, para construir un discurso de poder que valide al fuerte sobre el débil, que le procure la supervivencia más básica. Abro cita. Un lenguaje fuerte y apretado es el único capaz de expresar la rabia de quien habita en el vórtice del huracán. Pero Juan vive al borde del precipicio, marginal, aunque su covacha está en el corazón de La Habana de hoy. Disecciona sus alrededores con habilidad de cirujano experto. Sin temor, hinca su bisturí afilado, escarba en las entrañas y lo revuelca todo irrespetuosamente. Sexo, hambre, política, erotismo, desencanto, anhelos, ron y buen humor. Muchas gracias.